Hoy toca un largo viaje. En este canal siempre he enseñado videojuegos, en su mayoría buscando los más representativos al mejor precio. Pero esta vez quiero ver cuáles son los videojuegos más caros del mundo, esos que están en vitrinas. Y no quiero verlos solo por internet, quiero encontrarlos en las mismas tiendas. Seguro que será una serie bastante larga y también seguro que en algún momento me llevará a otro país. Pero ya que estoy en Japón, qué mejor que empezar en Tokio esta aventura. Aunque sé que en las provincias me darán muchísimas más sorpresas. Pero eso ya será en los próximos videos. Mientras tanto, vamos allá. Así es, chicos, estamos en Tokio. Creo que no hay mejor lugar para buscar videojuegos verdaderamente caros y poco usuales que la capital de Japón. Aunque el clima no está de lo mejor, bueno, hay que plantarle buena cara. Pero eso sí, en esta búsqueda no voy a estar solo, voy a estar con un tocho, un grande que también le gustan los videojuegos retro igual que yo. Y vamos a pasear por algunas tiendas buscando qué videojuegos son los más caros. El gran Cooking Soul. David, ¿cómo vas? ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos al canal de Japan Gemu. Me he colado hoy aquí, me ha invitado. Estamos aquí en Tokio. Vamos a ir a Surabaya, en Shinjuku. Vamos a ver qué títulos son los más caros, David, entonces. Vamos a sacar la billetera. Vamos a sacar los billetes frescos. Vamos a asustarnos un poquito también. Vale, bueno, algún susto siempre está bien, tío. Eso, ahí vamos. Cooking Soul. Y hemos llegado al vidrio. Este Surugaya que está aquí en Shinjuku se especializa bastante en figuras. Pensé que el ambiente de videojuegos era un poco más grande, pero no es tanto. Eso sí, tiene su buena vitrina respetable. Y vamos a ver qué videojuegos son los más caros acá. Si hablamos de consolas, pues hasta ahora una de las más caras podemos ver esta Game Boy Light que está al fondo de una versión de Tezuka que está aproximadamente más de $500. Al decir Tezuka me refiero al gran Osamu Tezuka, considerado una leyenda del manga y uno de sus más grandes precursores, dejando en su legado mangas como Astro Boy, Ribbon no Keshi o La Princesa Caballero y Jungle Taitei, más conocido como Kimba, el León Blanco o el Emperador de la Jungla, entre muchos otros. Es por eso que esta edición se llama Game Boy Light Clear Red Tezuka Osamu Workshop. Existe otra versión que en vez de Clear Red es Astro Boy. Fue lanzado en 1998 con algunos de los personajes de Tezuka-san estampados en la portátil. Cabe mencionar que nunca salió de territorio nipón y debido a su muy pequeña serie de producción es una consola rara de ver y que alcanza precios altos a comparación de las otras. Y al lado también hay una de Game Boy Color de la versión de Pokémon, que está alrededor de $300. Esta es una vieja conocida para muchos, una de las 4 ediciones especiales que tengo conocimiento sobre Pokémon para la Game Boy Color. Esta anaranjada particularmente fue la primera, lanzada el 11 de noviembre de 1999 para conmemorar los 3 años de la franquicia. Posteriormente salieron otras 3. Su precio de venta en aquellos años era de 6.800 yenes. Ahora está a $230 más. ¿Y recuerdan la Game Boy Light que me encontré a $4? Pues aquí está, en caja, claro que es otro color si no me equivoco, y está más de $200, aproximadamente $210, $220. Después de estar rebuscando muy bien en el vidrio, ya saben, por lo que se puede ver, ya que está bien resguardado, pues el videojuego más caro de todo esto es el Vampire Killer. Así es, el Castlevania Bloodlines. Está a 50.000 yenes, aproximadamente $500. Y otro que le sigue muy de cerca es un título de Sega Saturn, el Hyper Duel. Hyper Duel es un shooter en horizontal y puedes alternar entre tu forma de nave y mecha mientras vas avanzando en una acción frenética. Fue un arcade en 1993 y después lo sacaron para la Saturn en 1996. Conforme fueron pasando los años fue agarrando más fama y ahora es uno de los más caros en el catálogo japonés para la Sega Saturn. Y está a 48.000 yenes, es decir, unos $470 aproximadamente. Y al lado hay otro que está más o menos unos $100 más barato. Y obviamente que está en mucho peor estado y se logra ver nada más al ojo. Pues esos son los títulos más caros de esta tienda, ¿no? Y si tendría que dar un tercer puesto, el último puesto, por decirlo así, es esta maravilla de la PCFX, la PCFX, la sucesora de lo que sería la PC Engine, y es este Chojin Heiki Zeroiga.
Y de verdad que quería hablar de este juego, que es uno de los más desconocidos de esta vitrina. Pero mejor le doy pase a alguien que es experto en las consolas de NEC, al gran David Bosca de Creativo en Japón. Así es, Akira. Zeroiga es uno de los juegos más caros del catálogo de PCFX, únicamente superado a día de hoy por otro juegazo, por el Zenki, por el que piden ya más de $600. Zeroiga es un buen juego, pero el porqué de su precio no reside únicamente en su calidad. PCFX o PCFX, permíteme, fue el intento de NEC de fusionar dos mundos, el mercado de los ordenadores, que ya dominaba con máquinas como PC88 y PC98, y el mercado de las consolas, que había conseguido un meritorio segundo puesto con PC Engine. Esta nueva máquina fue creada con la intención de que pudiera ser ampliable como un PC, y explotó desde el principio una cosa que estaba muy de moda, el tema de los full motion video. Para ello contó con un montón de animes que a priori eran muy suculentos para el mercado japonés. Y bueno, también con un puñado de juegos eróticos, de juegos hentai. A pesar de todo esto, que era muy llamativo para el público japonés, aunque es verdad que era bastante de nicho, todo hay que decirlo, gente que venía de los ordenadores, la máquina de NEC no llegó a funcionar y se quedó en Japón. Y aquí por fin ya llego a donde quería llegar. Zeroiga es un buen juego, es uno de los pocos juegos jugables sin conocer el japonés que tiene el sistema, y es por ello que los coleccionistas lo persiguen, a este, al Zenki y a unos poquitos más. Si añadimos que la consola no vendió bien, que hay pocas unidades, que hay mucha demanda y que el juego es bueno, pues ya te puedes imaginar lo que pasa. Blanco y en botella. Y como tema aparte quería enseñar, miren estos Best Collection para la PSP de títulos de la PC Engine. Joya, joya, joya. Están $150 y $120 aproximadamente. Títulos como Soldier Blade, el Final Soldier, el Yuna también. Para serles sincero, es la primera vez que los veo. Solo los había visto por internet. Pues ya que estamos grabando el vídeo, creo que lo voy a dedicar a hacer un beat con el Castlevania. No sé si ese o el de Super, es el 4, ¿no? Sí, el 4. Pues no sé si es ese o el de Super, pero yo creo que tengo... A ver si encontramos el de Super y lo compro y le sacamos la música. Habrá que buscar entonces. Hacemos un beat con eso, ¿qué te parece? Genial, Halloween genial. Special con Akira. Y adivinen qué, ese beat ya está listo. ¡Chocolate! Link en la descripción. Y aquí un fail que me ha hecho ver el gran David. No había visto el Samurai Shodown, que está aproximadamente $1.800 y no es un poco más. Prácticamente sacándole el doble y hasta el triple a cualquier otro título que hay en la vitrina. Ah, pero eso es bien barato, ¿no? ¿Para ti? Para ti será. Bueno. Samurai Shodown 5 Special, o conocido en Japón como Samurai Spirit Zero, es uno de los últimos títulos lanzados por Neo Geo. Sumado a esto, la versión en japonés cuenta con diálogos, escenas y otras cosas que la versión en inglés no. Debido a esto y a su escasez en tienda, ya que muy pocos venden sus unidades, alcanzan precios excesivos, o bueno, al menos para mí. No obstante, es un pedazo de juego que, aunque no tengas el dinero para comprarlo, vale la pena que lo pruebes al menos en el computador. Aquí, que se note quién es el que tiene los billetes, tío. Muchas gracias, David. Nada, compañero. Ahí estamos en la siguiente tienda y es nada más y nada menos que el Super Potato. Sabemos que es un poquito triado, pero siempre tiene los precios un poco excesivos, así que vamos a ver qué podemos encontrar acá. ¡Qué original! Mujer sin rostro, deja los paraguas ahí, vamos a confiar en que no va a desaparecer. Y ya estamos acá, digamos en la primera vitrina ya. Y bueno, se llevó todas las palmas, ni bien empezamos. El Metal Slug X, aquí con David nos hemos quedado pero un poco locos. No, David, ¿qué piensas? ¿Accesible o no?
A ver, para una persona como yo sí, pero para ti lo veo más complicado. No. Este video me va a dejar pobre. Esto es una locura, o sea, no lo recomiendo para nada, ¿no? 698.000 yenes. Son unos 6.500 dólares o euros por ahí. Por ahí, 6.000 ¿no? euros. 6.000 euros, ¿no? 6.500 dólares. 6.500 dólares. Esto es una locura. Bueno, y el Maximum Carnage Ah, está por ahí también, ¿no? Está Unos $1.000 menos, nada más. 598.000. 100.000 dólares, 100.000 yenes menos. Una barbaridad. Es una locura, tío. Bueno, este está a 498.000. Estos tres al menos pareciera que son los más caros de esa vitrina. Sí, aparte los tienen aquí enseñando, o sea que los de abajo tienen que ser más baratos. Así como invitamos a un experto en consolas NEC como David, ahora necesito a otro experto, pero esta vez para la Neo Geo. Y ya que tal vez es el juego más caro que vamos a ver en mucho tiempo, necesitamos una buena explicación. Con ustedes, Virtua Néstor. Mucha gente se pregunta por qué es tan caro este Metal Slug X. Pues básicamente es caro por muchas razones. La primera es su programación, porque viene o es sustitución del Metal Slug 2, de la segunda parte que fue programada con el antiguo motor gráfico de la saga y tenía muchas ralentizaciones. Por eso SNK decidió reprogramarlo y convertirlo en esta versión, en el Metal Slug X. Y sí, el Metal Slug X no es más que el Metal Slug 2 con algunas fases cambiadas, algunos bosses cambiados de sitio, pero solamente cambiadas las fases en su diseño, Las fases son las mismas y además incluyeron algunos elementos como nuevas armas. Por tanto, tenemos un Metal Slug 2 vitamizado que mucha gente no compró. Y tampoco compraron muchos porque eran estos juegos muy caros, es decir, la Neo Geo era un sistema pues para gente pudiente y no lo compraba todo el mundo, por tanto llegaron muy pocos vivos a día de hoy. Pero yo creo que la razón principal de que es caro es porque es raro y además porque es muy demandado. El juego es maravilloso. Fijaros cómo esta distribución es también increíble, con estas artes maravillosas, este dibujo de la portada y además esta distribución con este camuflaje militar que la hacen bastante bonita y atractiva. Pero otra de las razones por las que es raro este juego la encontramos en el interior y es esta tarjetita, esta simple tarjetita en blanco y negro que tenemos aquí. La mayoría de juegos de consolas domésticas en Japón se acompañaban con una tarjeta de registro, lo que se llamaba comúnmente una Reg Card. Y este Metal Slug X no fue una excepción, pero la gran mayoría de juegos de Neo Geo no incorporaban esta Reg Card y por tanto verla en este juego de Neo Geo es bastante raro y verlo completo con la Reg Card es bastante raro y por consiguiente caro. El Metal Slug 2 también fue otro que tuvo la Reg Card y solo estos dos juegos, el 2 y el X, fueron los únicos juegos que trajeron Reg Card de la saga en Neo Geo. Por tanto, estas son las razones por las que este juego es caro y también raro. Acá David no sabe si llevarse este Batman Returns para la Super Nintendo. Claro, es que tengo la versión de PAL ya en casa con caja y manual. Tengo el cartucho japonés. Lo que pasa es que, claro, estoy viendo la caja ahora japonesa, tío, y es una pasada, tío. Unos $40, ¿no? Aproximadamente. Yo creo que me lo voy a llevar, tío. Me motiva mucho esta caja. ¿Qué hacemos? ¿Me lo llevo? ¿Tú qué harías? Lo que diga tu corazón. Buena, esa buena. Como tema aparte tenemos estos que son tan caros, gente, que ni siquiera tiene precio. Muchos son Memorial Version, ¿no? Son versiones memoriales que las tiene aquí Super Potato, como este Dragon Ball, y no está en venta, ¿no? El Dragon Ball Z2, esta versión media dorada, ¿no? Y entramos al segundo piso. ¿Dónde está David? Pensé que te habías perdido. Sí, me he perdido aquí porque estaba guardando la cartera que está tan llena de billetes que tengo que hacer fuerza ahí. Saben que en el canal siempre hemos tratado un poco sobre los títulos de Pokémon, más o menos saben sus estándares de precio, pero miren este verde, $70 aproximadamente. Criminal. Acá David encontró algo interesante. Sí, hemos encontrado aquí a Tuber Viejuner, que ha visto mejores días, pues bueno, tienen ahí un homenaje a Tuber. Un saludo. Acá nos hemos rascado la cabeza con esto que acabamos de encontrar. Se ve acá en la foto, ¿no? El cartucho conectado a los dos celulares. Hay tanto de Street Fighter. Y me imagino que son estos, ¿no? También el de Rockman. ¿Qué plástico chinoso del infierno plasticoso es esto? O sea... Ya fui a preguntar ya. ¿Sabes qué es? Un cargador para el celular. Es un cargador portátil. Sí, es un cargador portátil y tiene espacio hasta para dos slots, ¿no? Dos entradas de
Pero celular. ¿cómo son tan cutres? Su precio, más de $60. Hubiera estado interesante saber el precio de estas dos Game Boy Color, versión de Pokémon, tanto de la primera generación como la segunda, pero not for sale. No se lo damos a Sale, que es una chica que nos cae mal. Después de salir del Super Potato, fuimos a una cadena muy conocida en Tokio de nombre Trader o Trader, a ver qué más podríamos ver. En esta cadena Trader también tienen juegos americanos, apúntenlo bien para los que vengan aquí a Tokio. Y por ejemplo, no es ni de los juegos más caros de la tienda para nada, pero hay un Super Mario 2 y está a $180, un poco más. Para que vean pues que de todas maneras fuera de Japón, esta versión en PAL lo pueden encontrar muchísimo más accesible. Una vez más, Neo Geo se lleva las palmas en este vidrio, en esta vitrina, con este título, sobrepasando a otros títulos de Mega Drive, Nintendo, Super Nintendo, todo. Después de prácticamente 5 años salió un nuevo título de Power Instinct. Y fue este Power Instinct Matrimili o Matrimele o como quieran decirle. Desde mi punto de vista, con una mejora gráfica notable. Se posiciona entre los más caros de la Neo Geo, ya que en esta versión japonesa resalta que su banda sonora cuenta con temas vocalizados, que en sus demás versiones como la americana no sucede esto. Este tipo de características especiales hace que esta versión en particular sea muy pero muy buscada. Saliendo del trailer decidimos ir al Surugaya para ver qué podríamos encontrar. Y por último, un Surugaya, siempre confiable. Vamos a ver qué podemos encontrar acá. Y hubieron muchas cosas interesantes, pero lo dejaré para el próximo video, que me esforzaré en que sea aún mejor que este. Y claro, buscando los títulos más caros de todas las vitrinas en Japón. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, chicos. Ya hemos repasado algunos títulos que pueden ser de los más caros que pueden haber en tiendas japonesas. De todas maneras, seguro que siempre renuevan toda esa frescura y podemos ver cosas más caras aún. Nunca se sabe. Siempre está bien más adelante dar otra vueltita por ahí. Bueno, aquí siempre que te puedan sacar los cuartos, los japoneses ya saben cómo son. 6 meses que vine, estuve con Creativo, estaban un poco más baratos los precios. Ahora están cada vez está peor, ¿no? Sobre todo aquí. En Super Potato. Sobre todo aquí. Sobre todo en Super Potato. En el centro, porque ya los pueblos y eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, espero que hayan aprendido un poco de la historia de estos videojuegos y por qué están tan caros o por qué han llegado a ese punto y se hayan divertido. Gracias, David, por acompañarme, hermano. Igualmente, por fin lo conozco a este crack. Un saludo a todos los suscriptores de aquí, Akira, que es un fenómeno. Nada, nos vemos. Nos vemos en el otro vídeo. Adiós. Hasta luego.